Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Si nos vamos un capítulo atrás, todo el capítulo 17, que es bastante largo, es toda la historia de David y Goliat, ¿no? La victoria de David sobre Goliat. Más bien la victoria de Jehová por medio de David sobre Goliat, ¿no? Luego, cuando empieza el capítulo 18, el versículo 1 al 5, habla del pacto de Jonatán con David, que era el hijo del rey Saúl. Y luego en el versículo 6 continúa inmediatamente la historia después de lo acontecido con Goliat. Dice así, 1 Samuel 18:6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: ¿a David dieron 10.000 y a mí 1000? No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Creo que la historia de David y Goliat es una de las más conocidas, no solamente en el ámbito cristiano, sino hasta en el mundo secular. Yo recuerdo que cuando era muy chiquito, no éramos cristianos, donde vivíamos en Villanueva, pero recuerdo que tenía libros de historietas que no eran bíblicas, pero figuraba la historia de David y Goliat como una historia, nada más. Es algo que hasta en el ámbito secular se conoce y se utiliza mucho, ¿no? Pero fíjense que es muy interesante y me he dado cuenta que hay varias historias pequeñas que están alrededor de este suceso tan grande. Fíjense que el capítulo 17 entero es larguísimo para relatar toda la historia de David y Goliat, pero hay pequeñas historias antes y pequeñas historias después que nos pueden dar unas enseñanzas muy edificantes. Hace 2 reuniones de varones atrás hablábamos acerca de Eliab, el hermano mayor de David, y la mala actitud que tuvo cuando David va al campo de batalla, simplemente va a llevarles alimento a sus hermanos, y ahí es cuando escucha David a Goliat lo que estaba gritando. Y el hermano tiene una mala reacción, y tuvimos una enseñanza muy linda ahí con los varones respecto a esta actitud de él, ¿no? Y fíjense, eso fue una tentación para David, para angustiarse, para ponerse mal, para desmotivarse, justo antes de la pelea con Goliat. Y esta historia que acabamos de leer ocurre justo después de la pelea con Goliat. Casi podemos hasta ver los hilos, ¿no? de Satanás atacando antes y después de la bendición, como hace en nuestras vidas, ¿no? Siempre digo, cuando en una semana nos pasa que estamos atacados de todos lados, tenemos que saber como hijos de Dios que seguramente viene una gran prueba. El enemigo nos está debilitando para que cuando sea el momento no la pasemos. Y cuando la pasamos bien, por la gracia del Señor nos da la fortaleza para pasar una tentación, una prueba, el enemigo vuelve a atacar después para al menos quitarnos el gozo de esa bendición que el Señor nos dio. Acá se ve claramente esos hilos del enemigo atacando a David justo antes y justo después de la bendición tan grande que recibió en esa victoria contra Goliat, ¿no? Pero hoy no nos vamos a enfocar en David, sino en su contraparte, en el rey Saúl, ¿no? Cuando vemos estas historias, son varias veces, a partir de este momento, exactamente de esta historia, empezamos a ver todo el tiempo una comparación entre las actitudes de David y de Saúl, que lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo una de las más conocidas es cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo quiso hacer para no tocar al ungido de Jehová, ¿no? Pero es a partir este suceso que acabamos de leer fue el detonante para la disputa entre Saúl y David. Y lo que podemos ver, lo que el Señor obviamente nos quiere mostrar a través de estas historias, es la diferencia entre un corazón carnal y enfocado en lo terrenal y un corazón espiritual, un corazón, como dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Y siempre hago esta aclaración.
tengamos mucho cuidado con la frase esta. Yo he escuchado muchas enseñanzas de que como que David era súper especial porque era la única persona en el mundo que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque es la única vez que se menciona en la Biblia, pero no es así, no es que David era hiper especial, una especie de Mesías, nada. Él era conforme al corazón de Dios, como nosotros debemos ser o deberíamos ser conforme al corazón de Dios, ¿sí? Samuel simplemente le dice a Saúl en ese momento, le dice a Saúl, vos no sos una persona conforme al corazón de Dios, Dios se buscó a alguien que sí lo sea, nada más, es lo único que le está diciendo. Nosotros deberíamos, para poder acercarnos delante de Dios, tenemos que ser conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo era David? Porque si mal no recordamos, fue literalmente un asesino, un adúltero. Literalmente hizo que muriera el marido de una mujer para poder quedarse con esa mujer. Eso no me suena conforme al corazón de Dios. No, lo que era conforme al corazón de Dios es que cuando él era confrontado con su pecado, inmediatamente reconocía su error, ¿no? Y precisamente eso era lo que no tenía Saúl, ¿sí? Saúl cometió un montón de errores, pero no había forma de que él reconozca un error. En todos los errores que vemos antes de que apareciera David, Saúl cometió muchos errores, pero no había en él autocrítica. No había en él un genuino arrepentimiento. Cuando Dios los manda a hacer esa gran obra, que por ahí puede ser controversial en los tiempos actuales, ¿no? De liquidar al pueblo de Amalek. Pero sin embargo, él hizo lo que él quiso y perdonó para su gusto como él quiso. Cuando Samuel lo confronta, él le dice, para que el pueblo nos vea, por favor, volvé conmigo al pueblo. Lo que le importaba eran las apariencias a Saúl. Por eso no era conforme al corazón de Dios, porque solo le interesaba, era un corazón terrenal, externo, ¿no? Jamás reconoció uno solo de esos errores que cometía. Vamos a ir de vuelta a lo que acabamos de leer. Al versículo 6 y 7 vamos a leer. Fíjense cómo empieza esta historia. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, o sea, de la batalla esta, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Para qué? Para recibir a Saúl. Porque ¿quién era el rey? Saúl. Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Aquí vemos que las mujeres de Israel salieron felices, era una fiesta, porque recordemos que la historia era tremendo porque el pueblo de Israel estaba aterrado, no sabían qué hacer con este filisteo gigante. Entonces fue una gran victoria de Dios para el pueblo de Israel. Por esto festejaban y dice, salieron a recibir ¿a quién? Al rey Saúl, ¿sí? No a David, al rey salieron a recibir. Pero en el recibimiento hicieron un cántico, ¿no? Reconociendo al rey Saúl, porque él había tenido sus batallas y las había ganado también, pero lo que Dios había hecho ahora con David era maravilloso, hay que reconocerlo. Como dice el mismo Señor Jesús, al César lo que es del César, ¿sí? Lo lamento, Saúl, pero esto que hizo el Señor con David es maravilloso. Entonces nació este cántico que empezaron a cantar las mujeres, reconociendo en primer lugar al rey. Saúl venció a sus 1000, hirió a sus 1000, y David a 10.000, ¿no? El elogio, obviamente, era totalmente merecido, ¿sí? En cierta manera, humanamente hablando. ¿Por qué? Por el valor que tuvo David. Porque por más que nosotros, yo creo que todos nos consideramos hombres y mujeres de fe, ahora, ¿quién de nosotros habría tenido el valor y la fe para ir a enfrentarlo al gigante de esa forma? Yo estoy seguro que habría hecho lo mismo que Saúl, ¿eh? Saúl lo único que hizo fue esconderse y es más, él ofreció a su esposa, a su hija, a una de sus hijas, al que venciera al filisteo. ¿Por qué no fue él? Y yo estoy seguro que yo habría actuado igual que Saúl. Yo habría sido uno más del pueblo de Israel asustado sin saber qué hacer. Estaría orando, Señor, por favor, encárgate del gigante, pero no creo haber sido yo el que hubiese tenido el valor para agarrar las piedras y decir, ¿quién es este filisteo incircunciso con ese valor que lo hizo? Así que el cántico era merecido realmente. Y este acto de las mujeres de reconocer semejante proeza
obviamente no fue bien visto por Saúl, porque no lo ponía a él como el foco de atención, porque en realidad el foco era la gloria de Dios, pues la victoria fue de Jehová para el pueblo de Israel, pero como no lo ponía a él en primer lugar y lo engrandecía al otro, que obviamente era meritorio, porque fue el único que tuvo el valor de hacerlo, fue por esto que dice que desde ese momento no empezó a ver con buenos ojos. Ahí empezó el quiebre donde Saúl ya empieza a sentir desprecio por David. Pensaba, ¿cómo lo podríamos comparar hoy en día? Es literalmente como si yo me enojara, yo, Maico, imagínense que se convierte un cantante famoso, no sé, Andrea Bocelli o Luis Miguel. Se convierte y decide venir a congregarse a esta congregación. Y después de un tiempo, ya entendiendo la palabra de Dios, dice, che, yo soy cantante. ¿Puedo servir en la alabanza? Yo soy consciente de que obviamente la mayoría van a preferir que en este púlpito cante Andrea Bocelli. ¿Por qué querrían a Maico teniendo a Andrea Bocelli o a Luis Miguel? Es lógico. Y si un corazón lo hace con un corazón sincero y verdaderamente se convirtió, ¿por qué no va a poder servir? ¿Yo tendría algún derecho de enojarme de que claramente la voz de Andrea Bocelli no se puede comparar con la mía? Al revés, mi voz no se puede comparar con la de ellos. Por eso debemos tener un corazón humilde para reconocer, desde antes de que pase, siempre tenemos que tener un corazón humilde para reconocer de que Dios puede utilizar a alguien con mayores dones, con mayores habilidades para la misma tarea que podemos hacer nosotros. Como dice el dicho, ninguno de nosotros es imprescindible. El único imprescindible en la iglesia es Cristo. Ni siquiera el pastor es imprescindible. Todos nosotros somos literalmente reemplazables por alguien más. Obviamente va a ser distinto, puede ser doloroso, cambiar lo que sea, pero la piedra angular es Cristo, no ninguno de nosotros. Y esto es precisamente lo que le pasó a Saúl. Por eso debemos, como les decía, tener un corazón humilde para reconocer cuando alguien es mejor que nosotros para realizar una tarea en la iglesia, y en vez de comportarnos como niños envidiosos, porque esa es la actitud que tuvo Saúl, un niño envidioso, ¿sabe por qué él tiene? Recién acabamos de vivir una escena que la mayoría no la vieron, pero cuando servimos el refrigerio, a León le tocó una taza negra, son todas bordo, a él le tocó la taza negra. ¿Qué pasó, Brunito? No, yo necesito tomar una taza negra. ¿Ven lo que es el corazón de un niño? No, y no quiso tomar porque él quería en la taza negra. Yo le dije a mi mujer, no le des, no le vas a complacer eso porque no tiene sentido. Bueno, así es el corazón de un niño. Es envidioso porque mirá que él tiene, ¿por qué no me lo dicen a mí? ¿Por qué no me lo dan a mí? Es literalmente la actitud que tuvo Saúl. Una actitud de un niño envidioso. Entonces, en lugar de tener ese comportamiento de niños envidiosos, cuando Dios levanta a alguien en alguna actividad, deberíamos gloriarnos porque Dios proveyó a un mejor músico, a un mejor predicador, a un mejor pastor, a un mejor... no, hasta el que limpia cosas. La verdad que tal hermano limpia mejor que yo. ¿Qué querés que te diga? Realmente lo hace. ¿Por qué no reconocerlo? ¿Por qué no gloriarnos con el pueblo de Dios de que Dios proveyó a alguien mejor que yo para esta labor? Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así, os rogamos, 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, ¿no? Acá me gustaría hacer una aclaración, porque la palabra reconozcáis puede sonar a darle un reconocimiento, darle un premio. No. Si vemos, le voy a leer la otra traducción para que se entienda mejor lo que quiere decir. Dice, la palabra de Dios para todo dice, hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que trabajan. Y otra, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos, honren a sus líderes. Simplemente se refiere a
no faltarles el respeto, darles la honra correspondiente, nada más. No quiere decir reconocer, darles un reconocimiento, un premio, nada. No se refiere a eso, obviamente. Os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Continuemos, volvemos a 1 Samuel 18. Fíjense cómo continúa acá. Dice el versículo 8. Después de que escuchó que cantaban estas mujeres, 1 Samuel 18:8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Lo único que le falta es que lo coronen a él como rey mientras yo estoy acá todavía. Y desde aquel día, fíjense, desde ese momento, un cántico, un reconocimiento, literalmente, un reconocimiento de estas mujeres que solo estaban glorificando a Dios por lo que había hecho, un reconocimiento de la victoria que Dios había tenido a través de David, fue suficiente para que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¡Wow! ¿Cuántas veces podemos reaccionar así realmente, no? Es un instante, una cosa que vimos, una actitud, un reconocimiento, algo mejor que Dios le dio al otro, puede ser el detonante de una vida de amargura. A partir de aquí empieza la vida de amargura de Saúl, porque ya venía mal, pero a partir de acá empieza una vida de amargura de Saúl contra David. Amargura, y vamos viendo historia tras historia, y no las vamos a ver hoy porque no daría el tiempo, pero historia tras historia vamos viendo cómo Dios seguía bendiciendo a David, seguía bendiciéndolo porque seguía haciendo su voluntad, y Saúl se hundía más y se hundía más en su miseria. ¿Por qué? Por fijar sus ojos en simplemente un reconocimiento que se le hizo. Hay algo que solemos decir: yo no puedo saber si tal es hijo de Dios o no es hijo de Dios. ¿No han escuchado cuando dicen, a lo mejor es hijo de Dios, pero está confundido? Bueno, no estoy muy de acuerdo, porque la misma palabra de Dios nos dice que hay cosas que nos permiten reconocer a los hijos de Dios, ¿sí? Una de las que leemos, de hecho creo que lo leyó el hermano, si no me equivoco, en la reflexión, no recuerdo bien, estoy recordando en este momento, pero que era de que este versículo que dice que la forma de reconocer es al que estamos buscando el vínculo de amor entre los hermanos en Cristo. No me acuerdo si fue usted o fue algo que yo leí esta mañana. La forma de reconocer primeramente es aquellos que buscan la paz y la unidad de la iglesia. Ahí ya puedes reconocer que hay un hijo de Dios. Cuando alguien no está buscando la paz o la unidad de la iglesia, ahí ya hay un problema. Por eso, por más de que tratemos de ser buenos y decir, che, a lo mejor Saúl estaba confundido. No, ¿saben por qué yo sé que Saúl no era un hijo de Dios? Porque un hijo de Dios se daría cuenta que lo que Dios está haciendo es lidiar con su soberbia. Lo que Dios hacía a través de estas obras era lidiar con la soberbia de Saúl, y él no se daba cuenta. Como hijo de Dios, nosotros debemos darnos cuenta, debemos reconocer cuando Dios está lidiando con nosotros. ¿Saben darse cuenta ustedes cuando Dios está lidiando con ustedes? Yo sí. Cuando les pasa algo que voy a decir, esto es claramente el Señor teniéndome la correíta ahí cortita para... Quieto, quieto Firulay. Yo me doy cuenta porque veo que se quiere disparar mi ego. Cuando veo que se quiere disparar mi enojo, mira, a esta persona Dios la está usando para medirme en este aspecto. Esto a mí, yo doy gracias al Señor hoy de grande, ¿no? Porque lo he reconocido. Durante muchos años me ha pasado que me amargaban ciertas cosas. Yo he sido muy acomplejado, que gracias a Dios hoy ya no, pero he sido muy acomplejado por mi altura, a pesar de que no soy petizo, enano ni nada de eso, soy de estatura media, regular. Sin embargo, yo siempre me veo más petizo que todo el mundo. Y yo reconozco mi yo de joven, que tenía un poquito de altivez. Yo siempre peleaba con mi hermano, yo siempre le ganaba a mi hermano peleando cuando éramos chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué me dio el Señor?
que de los 4 hermanos yo soy el más petizo y mi hermano, el con el que yo peleaba y le ganaba, es una mole al lado mío hoy en día. Una mano me deja dormido. Todos mis hermanos son más altos que yo, en orden inverso. El más chiquito es el más grande y así hacia mí, que soy el más grande de edad. Ahí el Señor, yo reconozco, el Señor estaba lidiando con mi orgullo. Porque a mí yo notaba esto, noto hoy en día, quiero decir, de que yo era muy orgulloso. ¿Sí? Lo mismo me pasó con los músicos. ¿Sí? Siempre ver a músicos mejores que yo. También eso pues, ¿cómo puede ser? Hoy en día ves videos de chicos que tienen 10, 15 años y tocan la guitarra que me dan 20 vueltas a mí. Bueno, todas esas cositas son cositas que vos vas viendo que el Señor va lidiando con nuestro egoísmo, con nuestra altivez, con nuestra vanidad, con nuestra envidia. Un hijo de Dios tiene que saber reconocer cuando el Señor está lidiando con nosotros. Y Saúl no se daba cuenta. Literalmente Dios le puso ahí a David, a una persona mucho mejor que él en muchos aspectos, para lidiar con Saúl, para mostrarle sus errores. Pero como no era un hijo de Dios, lo único que podían hacer de él es envidia, odio, resentimiento. No había ningún fruto del Espíritu en él. Y es ahí donde este versículo, con esto que les contaba, que el Señor veo que durante muchos años hizo en mi vida, entró este versículo que lo voy a leer a continuación en mi vida, y ahí es cuando hizo un clic mi cabeza. En Filipenses, Filipenses 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y ahí en ese momento que esta palabra la entendí, porque la había leído muchas veces, pero cuando la entendí, dije, claro, por contienda significa para competir, eso quiere decir, para competir, para sentirse mejor que el otro. Vanagloria precisamente, para llevarse uno la gloria. Nada hagas para ser mejor que el otro. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Cada uno de nosotros tiene que estimar, yo a ustedes, ustedes al que tienen al lado, el que tienen al lado, todos, cada uno somos, delante de Dios somos iguales. Ahora, nosotros tenemos que estimar al que tenemos al lado como superior a mí mismo. Como superior a mí mismo. Y no lo digo yo, es palabra de Dios. Yo estoy seguro y convencido de que el 99,9% de los cristianos todavía no entiende bien este versículo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y en cada cosa que hacemos, debemos reconocer si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para competir, para llevarnos la gloria, para que nos vean. Ayer me manda un amigo, obviamente me manda una canción cristiana, que no me acuerdo cuál era, un himno, pero hecho con guitarras eléctricas, con unos punteos increíbles, el de la voz tiraba unos floreos, así unos floreos increíbles, ¿no? Y como yo antes esas cosas me impactaban, y hoy ya aprendí, pues a mí me gusta mucho la música. Y ahora cuando escucho, por eso tengo mucho conflicto con la música cristiana actual, es como que dentro de mí siento que veo las intenciones del autor y digo, yo no sé en qué glorifica a Dios de que puedas ver, que yo pueda ver que vos floreás la voz. Es difícil de hacer eso, cuando están cantando, esos floreos. El único que se lleva la gloria ahí es el cantante. Las guitarras tocando a toda velocidad, a mí me encanta eso. Me encanta ver a guitarristas que lo hacen, pero no a un guitarrista cristiano que lo dice que lo hace para Dios, porque eso no glorifica a Dios para mí. Eso te glorifica a vos como músico en todo caso. Nada debemos hacer mucho, por contienda, menos, pero por vanagloria, para que de alguna forma digan, mirá qué bien que canta el hermano, mirá qué bien que toca el hermano, mirá qué bien que predica el hermano. Es ahí, ese corazón, y acá es donde podríamos ponerle
un título a esta enseñanza para entender mejor cuál es la característica que veíamos que siempre se menciona de David, que era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era entonces Saúl? Era una persona disconforme. Él era el rey y siempre está, si uno no es conforme al corazón de Dios, ¿sí?, uno está siempre desconforme. Él estaba desconforme. Tenemos a veces, lo opuesto a ser conforme al corazón de Dios es tener un corazón desconforme. Y obviamente puede que esto sea porque todavía no entendemos que cada uno de nosotros, pastores, líderes, miembros, somos todos simples ladrillos en el edificio que es la Iglesia de Cristo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, 22. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 22. En la palabra de Dios se compara a la Iglesia de Cristo con un edificio, pero también con un cuerpo, ¿no? Fíjense, 12:22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que padecen, más débiles, son los más necesitados. Y aquellos del cuerpo que... ¿Cómo? Más necesarios, perdón, más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Perdón, creo que estoy confundido de versículo. Sí, perdón, era del 26 al 28. Me parece que me había confundido. Acá está. Dice, 1 Corintios 12, del 26 al 28. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No dice todos los miembros reciben honra. Cuando un miembro nos duele, cuando nos encarna una uña o se nos mete algo adentro de la uña que es dolorosísimo, el resto del cuerpo no puede estar en paz, porque hay algo ahí que está estorbando y haciendo doler a ese miembro, pero nos destartala el organismo entero ese dolor. Pero dice, cuando un miembro recibe honra, no es que los demás también reciben honra. Los demás, ¿qué hacen? Se gozan, hermanos. Cuando Dios hace algo bueno, y ahí está la evidencia de que Saúl no era un verdadero siervo de Dios, ni un hijo de Dios, ni nada, porque lejos de gozarse de la honra que Dios le estaba dando a David por medio de la fe que había tenido, un miembro del cuerpo no siente envidia por otro. Un miembro del cuerpo no ataca al otro porque sí. Vosotros, versículo 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Cada uno Dios nos dio algo distinto en lo que hacer. Pregunta, ¿puede el cuerpo de Cristo atacarse entre sí mismo? Fíjense, volvamos ahora rápidamente a 1 Samuel. Y fíjense lo que pasó después de esto. No es que quedó ahí, no es que Saúl simplemente, lo miró con malos ojos. Ese pequeño detonante empezó, pero siguió adelante. Versículo 10, 1 Samuel 18, 10 dice: aconteció cuando, al otro día. ¿Vieron cuando el Señor dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Porque a veces el Señor sabe que el enojo no se nos pasa rápido, pero nos da, antes que se haga de noche, ya cortala ya, ¿sí? Trata de solucionarlo rápido. Claramente Saúl no lo hizo, porque aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Qué desvariaba? Enojado, estaba colérico, estaba por lo que había pasado todavía. Él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como todos los días, tocaba el arpa se refiere,
Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió. Dos veces le tiró con la lanza. ¿Puede un miembro del cuerpo de Cristo lastimar a otro miembro? ¿Puede nuestra mano... Nos podemos dar un martillazo sin querer. Las veces que nos lastimamos el cuerpo suele ser por una torpeza nuestra. Puedo querer sacarme un mosquito y con la uña rascarme la córnea del ojo y causarme mucho daño, pero fue un accidente. Ahora, ¿voluntariamente puedo yo querer tener ganas de mutilar mi cuerpo? Para nada. Lo último que quiero es que sufra. Bueno, el cuerpo de Cristo es lo mismo. Un hijo de Dios jamás puede desear el mal de otro miembro del cuerpo de Cristo. No hay forma. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras, ¿se acuerdan que dice? Son como golpes de espada, dice. Hay hombres cuyas palabras son como golpes, hombres se refiere a hombres y mujeres, obviamente, ¿no? Hay personas, podríamos decir, cuyas palabras son como el golpe de una espada. Es literalmente lo que acaba de hacer en el mundo físico, lo hizo Saúl, tirarle una lanza porque estaba envidioso. Es lo que a veces hacemos con nuestra lengua. Es lo que a veces hacemos con nuestras palabras. Tirar un golpe de espada, tirar una lanza de bronca, algún comentario hiriente. ¿Puede el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, lastimarse entre sí mismo? Para nada. Se los voy a leer yo rápidamente, Proverbios 12, 18, porque... si lo quieren buscar, porque no termina ahí el versículo. Escuchen cómo dice. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero, y acá viene la contraparte, la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo son nuestras palabras, hermanos? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son golpes de espadas o son medicina? ¿Son palabras que curan o palabras que lastiman? ¿Mis actitudes edifican o destruyen el cuerpo de Cristo? Con esto terminamos, hermanos. David no era conforme al corazón de Dios porque venció al gigante, David no era conforme al corazón de Dios porque venció al gigante. Esa no es la mejor parte de la historia de David. No, lo era porque era humilde para reconocer sus errores y buscaba enmendarlos. Ahí era conforme al corazón de Dios. En la otra parte fue un momento glorioso de su vida, pero Dios ya lo había escogido desde antes que haga eso. Dios dijo eso de David mucho antes, cuando estaba ahí pastoreando las ovejas de su padre, olvidado. En el fondo, que ni el padre lo tuvo en cuenta cuando llamaron a todos los hijos. Ahí él era conforme al corazón de Dios. Después de haber pecado, cuando el profeta Natán lo confronta con su pecado, que inmediatamente se arrodilla y llora y pide perdón y escribe el maravilloso Salmo 51, ahí era conforme al corazón de Dios. Él era conforme al corazón de Dios porque desoía lo que decía Eliab, su hermano mayor. Cuando su hermano lo ataca diciéndole: vos viniste acá solamente porque te gusta ver la morbosidad de la guerra nomás. Y David le dice: estás hablando palabrerías nomás, no es esto que estamos hablando soncera. Y se da vuelta y se va y no le da más bolilla. No le interesó el ataque del hermano, no se iba a poner a enfocarse en cómo su hermano lo estaba atacando a él. Ahí era conforme al corazón de Dios. David era conforme al corazón de Dios porque no guardaba rencor, a pesar de que Saúl lo quiso matar, hermano. ¿A cuántos de ustedes un hermano de la iglesia lo quiso matar? Pregunta. ¿A cuántos de nosotros un día tuvimos que esquivar un hachazo de algún hermano de la iglesia? Literal, digo, un ataque, un cuchillazo, algo. ¿Tuvimos que esquivar algo así? Ni remotamente, hermano. Capaz que nuestras ofensas son por alguna palabra que no nos gustó. Y David, que lo habían intentado matar, aún así no guardaba el más mínimo rencor en su corazón. Y cuando tuvo la oportunidad más adelante de devolver el ataque, no, dice: Dios me libre, Jehová me libre de tocar al ungido de Jehová.
En ninguna manera, dice. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición, hermanos.